Hola, buen día, compañeros y docente. Mi nombre es Daniela Valderas Garza. Soy contador público por profesión. Actualmente curso la maestría de Administración con acentuación en Finanzas en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. A continuación, presentaré un video que conforma parte de mi trabajo final de la asignatura Estudio de los recursos financieros en la misma maestría. Dentro de este video expondré y explicaré algunas de las respuestas a las preguntas situadas en el mismo trabajo, como lo son: ¿cómo son utilizados los estados financieros combinados? ¿Cómo son utilizados hoy en día los estados financieros combinados? ¿Cómo es utilizada hoy en día la NIF B14 utilidad por acción? ¿Cómo son hoy en día utilizados los hechos posteriores a los estados financieros? Y finalmente la pregunta: ¿cómo son utilizados hoy en día los estados de flujo de efectivo, es decir, la NIF B2? Comencemos. Dando respuesta a la primera pregunta, ¿cómo son utilizados hoy en día los estados financieros combinados o consolidados? Bueno, sabemos bien que la NIF B8 habla acerca de estos estados financieros. Que bien, esta NIF consiste en establecer normas generales para la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados o combinados, así como las revelaciones que acompañan a estos estados financieros. Recordemos que en México las normas de información financiera son emitidas por el Consejo Mexicano de Información Financiera, CINIF, que está integrado por diferentes instituciones dedicadas a la investigación y economía financiera, como es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y que se tiene que poner en práctica estas normas de información financiera. Los estados financieros consolidados requieren de la consideración para su aprobación o no de un órgano competente. Los estados financieros combinados, por su parte, carecen de un órgano competente para su consideración, es decir, su preparación y presentación debe hacerse únicamente cuando sean requeridos. Recordemos que en el proceso de consolidación deben eliminarse de los estados financieros consolidados todos los efectos reconocidos en las operaciones intercompañías del periodo, así como en los periodos anteriores, considerando en cualquier caso los efectos no devengados en resultados. Ahora hablemos de la siguiente pregunta: ¿cómo es utilizada hoy en día la NIF B14, es decir, utilidad por acción? Recordemos que la NIF B14 fue aprobada por el CINIF en diciembre de 1997 y entró en vigor a inicios del 2005. Esta norma ha sido un dato relevante para inversionistas actuales y potenciales de una empresa, concepto que les permite evaluar el desempeño y rentabilidad de una acción durante un periodo determinado. He ahí la importancia de utilizar hoy en día la norma de información financiera, ya que establece las bases para la determinación y revelación adecuada de la utilidad por acción. El objetivo de esta NIF es definir elementos y metodología para el cálculo de una determinada utilidad por acción, ya sea sus reglas de presentación y revelación en los estados financieros. La utilidad por acción es un indicador financiero utilizado ampliamente por los analistas e inversionistas en el proceso de toma de decisiones en los mercados de valores. Particularmente es la razón del precio utilidad o múltiplo de utilidades. Ahora, dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo son utilizados hoy en día los hechos posteriores a los estados financieros? Bueno, esta norma de información financiera nace en junio de 1995. El Consejo de Normas de Información Financiera emitió en diciembre de 2004 la Norma Internacional de Contabilidad, que son hechos posteriores después de la fecha del balance general. Que bien, esta norma requiere que ocurran en el periodo entre la fecha de los estados financieros y de la disminución. O sea, es decir, todas las operaciones que no se incorporen a los estados financieros deben revelarse notas y se reconozcan en el periodo que realmente se están llevando a cabo. Es por eso la importancia de revelar la información en contabilidad en el periodo determinado, ya que nos indica una situación real de la empresa.
¿Cómo son utilizados hoy en día los estados de flujo de efectivo? Es decir, lo establecido en la NIF B2. Bueno, recordemos que este documento parte en la necesidad de las empresas de accionar ante las debilidades inconvenientes cuando presentan problemas en la economía, que bien notábamos en el estado de cambio de situación financiera o balance general. Es por eso que emitieron esta norma y este estado financiero. El estado de flujo efectivo tiene como objetivo dar seguimiento a los gastos operativos de capital a través de dos métodos, el método directo y el indirecto. Es decir, el dinero que entra y sale de las operaciones de una empresa en un periodo determinado. En México existen hoy en día las sociedades anónimas bursátiles, es decir, las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Estas están obligadas a presentar y publicar su información financiera de forma trimestral. Informar qué entró, qué salió, cuándo entró, incluso todas las referencias directas a números similares de un mismo periodo anterior. Recordemos que es importante que toda nuestra información presentada en los estados financieros se rige mediante las normas de información financiera. Es por eso que hoy en día las empresas que están obligadas o que bien requieren presentar estados financieros a los socios, accionistas o ya sea, es decir, usuarios internos o externos, tienen que hacerlo mediante estas normas de información financiera y otras legislaciones y normas de contabilidad internacionales y nacionales. Ahora hablemos de por qué es importante identificar una ruta crítica para graduarnos de la maestría. Para graduarnos de la maestría es importante que nos organicemos en cuanto a tiempo, asignarle un tiempo a cada una de nuestras actividades, tanto personales, laborales, estudiantiles, que debemos de dominar las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. También es importante definirnos objetivos más específicos para guiarnos poco a poco y alcanzarlos. Además, es importante enfocar tiempo de calidad al estudio, no la cantidad, es decir, que no será una gran cantidad de tiempo, sino es dedicarle a repasar los temas que ya vimos en clase. Para lograrlo es fundamental que experimentemos diferentes métodos de estudio y ver cuál es el que más se adopta a nosotros. También para terminar una maestría es importante creer en nuestras capacidades, talentos y conocimientos, pero sobre todo no hay que tener miedo a exigirnos a mejorar. Eso significa que hay que evitar a toda costa el conformismo y debe buscar ser mejor, aprender más y desarrollar nuevas actividades y habilidades. También es importante que para nosotros poder cumplir nuestra maestría es importante buscar un apoyo de un profesional que ya haya trabajado en la misma licenciatura, maestría que queremos cursar o hayamos cursado. Es importante que también nos rodeemos de personas que conozcan que realizar la maestría es una de nuestras prioridades y así comprendan y nos apoyen en determinadas situaciones. Finalmente, después de terminar una maestría, podemos ser personas que inspiremos a otras a mejores oportunidades laborales. Y también el realizar la maestría nos va a traer experiencias inolvidables, ya sea como viajar o emprender un negocio propio relacionado a nuestra profesión. Por mi parte es todo y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.